al insigne doctor Bueno, Carlos Ignacio Ponte Negrete, un presenta tú titán de la prevención cardiovascular en Venezuela y Latinoamérica. sí, dale. Bueno, entonces, bienvenido a Carlos. Como lo dije antes, Carlos es un apasionado de la prevención cardiovascular. Es su verdadero estándar o estandarte, porque es un hombre muy preocupado por la educación en la prevención de la enfermedad cardiovascular, como lo dije, tanto en Venezuela como a nivel internacional. Particularmente tiene una actividad muy profunda en la Sociedad Interamericana de Cardiología y no podría ser otro el que coordinara este tema de dislipidemia y polipemia antes, donde él es un absoluto experto. Carlos, espero esté en Caracas, Carlos. Espero que esté en Caracas ahorita y nos pueda acompañar. Sí, sí. Aquí estoy, queridos amigos. Bueno, José Miguel y Juan, gracias por la presentación, que sé que es fruto del cariño, por lo exagerada que lo dijiste, pero No, no tuvo nada exagerado. siempre un compromiso de estar aquí hablando de un tema que sí es verdad que es una de mis pasiones, la lipidemia, porque creo que cada vez se demuestra más que mantener los niveles de colesterol LDL lo más bajo posible va a evitar que se desarrolle la aterosclerosis y hoy en día sabemos que inclusive puede lograr que la aterosclerosis regrese. Por eso vamos a contar con una extraordinaria médico representante de la primada ciudad de Cumaná, la doctora Elianca Vivas, quien hizo su posgrado de cardiología en el Hospital Miguel Pérez Carreño con la doctora Susana Un Blanco, aplauso por eso. actual y compañera también de José Miguel, actualmente compañera, bueno, mucho más Ah, junior que ella, mucho más niña, por Dios. compañera de posgrado. Ella es secretaria de la recién creada filial de Sucre de la Sociedad Venezolana de Cardiología, es miembro titular de la sociedad, cosa que aprovecho para estimular a todos los que nos están oyendo, que no son miembros, háganse miembros de la sociedad, háganse titulares. Estamos creciendo de una manera increíble, lo que estamos ofreciendo cada vez va a ser mejor. Además es miembro del Consejo SIAC Preven, que es el Consejo de Prevención Cardiovascular de la SIAC, y bueno, trabaja en Cumaná desarrollando actividades de cardiología clínica y prevención cardiovascular. Elianca nos va a comentar de este trabajo bien interesante, porque como se puso el título de su sección, un poco de refinar las indicaciones de las drogas hipolipemiantes, no solamente bajar colesterol, sino otras acciones muy interesantes, muy importantes, por todos los efectos que estas drogas tienen. El estudio STOP-CA, creo que fue un estudio que abre una compuerta de cómo las estatinas pudiesen ayudar a prevenir el desarrollo de toxicidad cardíaca en pacientes tratados con quimioterápicos. El estudio REPRIEVE, para hablar de la pivastatina, una estatina que no tenemos aquí, pero básicamente para hablar de efectos sobre la enfermedad coronaria en pacientes con HIV y la inflamación cardiovascular, que sabemos que son pacientes que tienen hoy en día una alta mortalidad cardiovascular más que por la misma infección por el virus. Y el estudio Clear Outcome, que es una nueva droga que está siendo ya presente, ya tiene resultados de beneficios clínicos, que es el ácido bempedoico, y ahí nos va a explicar con detalle de qué se trata. Adelante, Elianca, por favor. Buenas tardes, nuevamente gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología y en particular a los coordinadores de este evento por la invitación. Les estaré hablando de las indicaciones de las drogas hipolipemiantes, sobre todo el auge que han tenido estas últimas en diversas patologías, no solamente cardiovasculares. Comenzamos con el CIPRIF, un estudio que se hizo con pitavastatina en prevención cardiovascular en pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana. Se sabe que el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica en este grupo de la población es hasta 2 veces mayor que la población general. Los mecanismos de acción no están completamente aclarados, sin embargo se plantea, además de los factores de riesgo tradicionales, los mecanismos de inflamación residual, de activación inmune y otros que tienen que ver con la terapia antirretroviral. En este contexto no se conocen recomendaciones específicas y estábamos en espera de estudios aleatorizados sobre métodos de prevención primaria en este grupo de la población. Surge entonces este estudio para abordar esta brecha de conocimiento y determinar si el uso de estatinas previene eventos cardiovasculares en personas con VIH que tienen riesgo bajo o moderado de sufrir eventos cardiovasculares. Como punto final primario, la aparición de un evento adverso mayor, muerte cardiovascular, IM, hospitalización por angina inestable, enfermedad cerebrovascular, AIT, isquemia arterial, revascularización o muerte por causa indeterminada.
Entre el punto final secundario se estudiaron los componentes individuales del objetivo primario, además de los niveles de LDL, colesterol, no HDL y eventos de seguridad que tuvieron que ver con elevación de transaminasas de 5 a 10 veces por encima del límite superior y algunos eventos adversos de tipo muscular. Es un ensayo clínico aleatorizado en fase 3 desde el 2015 hasta el 2019, cuyo criterio de exclusión fue enfermedad cardiovascular establecidas y haber recibido estatinas 90 días previos a la inclusión. En total fueron 7.769 pacientes con diagnóstico de infección por VIH de 40 a 75 años que estaban recibiendo tratamiento antirretroviral estable, que tenían de bajo riesgo a moderado riesgo cardiovascular, con un nivel basal promedio de LDL de 108 y una media de contagio de CD4 de 624 células por milímetros cúbicos. Se asignaron 1 a 1 pitavastatina cálcica 4 miligramos versus placebo. Y debo decir que el estudio fue detenido en fase temprana debido a la sólida evidencia de eficacia y seguridad en este grupo de la población, no solamente en el punto final primario, sino también en algunos de los puntos secundarios. La incidencia del primer evento cardiovascular mayor fue de 4.81 por cada 1.000 pacientes al año con pitavastatina y de 7.32 en la rama placebo, con una P de 0.02. Hubo menor incidencia de todos los componentes del ENFOI combinado, aunque el mayor impacto fue para infarto de miocardio y de revascularización arterial periférica. Descenso de los niveles medios de LDL de 107 a 74 miligramos por decilitro en el grupo de pitavastatina. Hubo incidencia de eventos adversos serios no fatales, que fue escasa y similar en ambos grupos. Hubo una mayor incidencia de diabetes mellitus no significativa en la rama de pitavastatina y la mayoría de los efectos secundarios musculares descritos en ambos grupos fueron mialgia y debilidad muscular leve. En los pacientes con infección por VIH con riesgo bajo de intermedio de enfermedad cardiovascular aterosclerótica que estaban recibiendo tratamiento antirretroviral, aquellos que recibieron pitavastatina tuvieron menor riesgo de sufrir un evento cardiovascular mayor que aquellos que recibieron placebo durante una mediana de seguimiento de 5.1 años. El segundo estudio, el CLEAR, tiene que ver con la acción o los beneficios del ácido bempedoico en prevención primaria y secundaria en pacientes intolerantes a estatina. El ácido bempedoico es un hipolipemiante oral, es un profármaco, el primero de su clase, que disminuye el colesterol intracelular al inhibir la enzima adenosina trifosfato citrato liasa, que se encuentra dentro de la cadena de síntesis de colesterol, que por ser un profármaco necesita la activación a través de la acetilcoenzima sintetasa 1 que se encuentra en el hepatocito más no en el músculo esquelético, lo cual probablemente tenga que ver con menos efectos secundarios a nivel muscular. El objetivo fue determinar o evaluar si el tratamiento con ácido bempedoico reduce el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o con alto riesgo de padecerla, pacientes que no pudieron o no quisieron tomar estatinas debido a efectos adversos inaceptables o intolerantes a estatinas. Se incluyeron 13.970 pacientes entre el 2016 y 2019, pacientes entre 18 y 85 años, alto riesgo de enfermedad cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida, intolerantes a estatina con una LDL mayor de 100 miligramos por decilitro. Se asignaron ácido bempedoico 180 miligramos, 6.692 pacientes y a placebo 6.978 pacientes. Es un ensayo autorizado multicéntrico doble ciego con un seguimiento de 40.6 meses. Se estudió como punto final primario un compuesto de 4 componentes de eventos cardiovasculares adversos importantes o más de 4 definidos por muerte cardiovascular, por todas las causas cardiovasculares, infarto de miocardio no mortal, accidente cerebrovascular no mortal o revascularización coronaria. Y un punto final secundario con un compuesto de 3 componentes de eventos cardiovasculares mayores, IM no fatal, ictus no fatal y muerte cardiovascular. Y en orden jerárquica, IM fatal y no fatal, SB fatal y no fatal, revascularización, muerte cardiovascular y mortalidad por todas las causas. Después de una mediana de seguimiento de 40.6 meses, la incidencia de eventos adversos mayores fue significativamente menor en el grupo ácido bempedoico versus placebo, 11.7 versus 13.3%. En relación al compuesto de 3 componentes del punto final secundario, hubo una reducción significativa con ácido bempedoico versus placebo, y para los otros criterios de ácido fatal y no fatal, muerte cardiovascular y mortalidad por cualquier causa, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Reducción de LDL mayor con ácido bempedoico comparado con placebo 29.2 miligramos por decilitro con una reducción porcentual de 21.1 puntos. Además, redujo el nivel de PCR de alta sensibilidad en comparación con placebo. Incidencia de gota, colitiasis y pequeños aumentos de nivel séricos de creatinina y enzimas hepáticas fueron observados en el grupo de ácido bempedoico.
Recientemente hubo un subanálisis separado de los datos del CLIR, muestra que los pacientes con diabetes obtienen un mayor beneficio absoluto del fármaco. Además, el tratamiento no aumenta los niveles de hemoglobina glicosilada ni la incidencia de diabetes de nueva aparición. Esta imagen dice mucho y en conclusión, pacientes en prevención primaria o aquellos con enfermedad cardiovascular establecida e intolerantes a estatinas, el tratamiento con ácido bempedoico redujo significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores, además de la reducción significativa de niveles de LDL, PCR y el beneficio absoluto en pacientes con diabetes mellitus. En tercer lugar tenemos el STOP-K, en donde se trató de estudiar los beneficios de las estatinas para prevenir la cardiotoxicidad por antraciclinas. Las antraciclinas, como la doxorubicina, son un componente clave de varios regímenes de quimioterapia estándar entre pacientes con cáncer de mama, leucemia, linfoma y sarcoma. Se estima que más de 1 millón de pacientes por año reciben este fármaco. A los 12 meses, el 20% de los pacientes con linfoma tienen una disminución superior al 10% de fracción de eyección ventricular izquierda y se estima que a los 5 años hasta el 20% pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. En estudios previos, la atorvastatina se asoció con una reducción de los niveles de estrés oxidativo y muerte de cardiomiocitos asociados a antraciclina. El objetivo principal fue determinar si la atorvastatina se asocia con una reducción en la proporción de pacientes con linfoma que reciben antraciclinas y que desarrollan disfunción cardíaca. Se trata de un estudio aleatorizado doble ciego, placebo, controlado, multicéntrico en 9 centros de Canadá y Estados Unidos, que incluyó 300 pacientes cuya edad media era 52 años, 47% mujeres, con una dosis media del fármaco de 264 miligramos por metro cuadrado. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de linfoma Hodgkin y no Hodgkin. Se excluyeron aquellos con fracción de eyección menor de 50% al inicio del estudio, indicación de estatinas previas por las guías, elevación de transaminasas, uso de ciclosporina, embarazo, contraindicación para resonancia magnética y tasa estimada de filtración glomerular menos de 45 ml por minuto. Se estimaron a recibir atorvastatina 40 miligramos día, 150 pacientes versus placebo 150 pacientes durante 12 meses. El seguimiento se llevó a cabo a través de resonancia magnética nuclear y ecocardiograma con análisis de laboratorio evaluando enzimas hepáticas y otros criterios a los 1, 3, 6 y 12 meses. El punto final primario fue la proporción de pacientes con descenso de la fracción de eyección mayor o igual al 10% con una FEV final menor de 55% y como punto final secundario proporción de pacientes con descenso de fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor del 5% con una FEV menor del 55% al final del estudio. La fracción de eyección al inicio en toda la corte fue de 63% y a los 12 meses 58%. 15% de los participantes tuvieron disminución del 10% de la fracción de eyección. 95% de los participantes concluyeron el estudio con una adherencia farmacológica del 90% y la tasa de eventos adversos fue similar en ambos grupos. Se concluyó que la atorvastatina comparada con placebo redujo significativamente la incidencia del punto final primario a los 12 meses, 9% versus 22%, con una P de 0.02. A los 12 meses, 64% del total tuvieron una declinación de la fracción de eyección mayor o igual a 5% y menor del 55% al final, y la atorvastatina comparada con placebo redujo significativamente la incidencia del punto final secundario a los 12 meses, 13% versus 29% con una P de 0.01. Se concluye que pacientes con linfoma tratados con antraciclina, el uso profiláctico de atorvastatina 40 miligramos durante 12 meses se asoció con una menor tasa de disfunción sistólica. Estos datos respaldan el uso de atorvastatina como prevención de disfunción sistólica entre los pacientes tratados con antraciclinas. Gracias. Excelente, Elianca. Excelente revisión. Realmente muchísimas gracias. Creo que quedó todo muy claro y va a haber mucho material para la discusión en la mesa redonda. Bueno, a continuación voy a presentar lo que me correspondió. Vamos a hablar sobre las nuevas dianas terapéuticas, nuevas clases, nuevas drogas y este título introducido por mí, que si la triple regresión puede ser considerada la nueva meta terapéutica, un título un poco provocador para sentar un poquito de pólvora y de pimienta a la hora de
discutir en la mesa redonda, sobre todo con los hemodinamistas. Voy a hablar básicamente de 4 estudios: un inhibidor vía oral de PCSK9, el lepodisiran, un RNA pequeño interferidor contra LPA pequeña, el estudio HART-1, un estudio que abre las puertas a asomarnos a lo que va a ser el futuro, a la guerra de las galaxias, que nos va a permitir que muchas enfermedades hoy en día consideradas como incurables lleguen a ser simplemente historia. Ya vamos a ver qué interesante cómo se hace la edición genética. Y por último, sí, efectivamente la triple regresión puede ser considerada la mejor opción para tratar la arteria no culpable luego de un infarto de miocardio, basado en consumo análisis del estudio Pacman-AMI, que fue presentado en la Sociedad Europea de Cardiología en el 2023. Y en estas imágenes que me atreví a hacer con inteligencia artificial, represento lo que para mí conceptualiza mejor la edición genética. Básicamente, como se hacía con aquellas películas viejas de celuloide, en los cuales unos cuadritos que no nos gustaban, se cortaban, se empataba nuevamente la película y todo seguía sin ningún problema. Pues básicamente eso es lo que hace la edición genética, y esto es un dispositivo. Yo no quiero llamarlo fármaco porque es algo que va mucho más allá, trasciende el concepto, el paradigma de lo que nosotros consideramos un fármaco. Es un dispositivo para editar los genes, es este llamado Verve 101. La misma compañía de Verve 101 ya tiene el Verve 102, pero en este caso el Verve 101 es el que está siendo probado en los estudios HART 1 que vamos a discutir. Básicamente es una nanopartícula de lípidos en la cual en su interior hay un RNA mensajero, una hebra de RNA mensajero y una hebra guía. Esta hebra de RNA mensajero es la que va a ayudar a silenciar el gen, y la guía es la que va a guiarla. Esta nanopartícula está diseñada con sustancias, con receptores, con epítetos que hacen que reconozca específicamente al hepatocito. Una vez que interactúa con el hepatocito, deposita en el interior de la célula estas dos hebras de RNA mensajero, la guía y la que va a ser activa. Se une el RNA mensajero a una proteína llamada editora de bases de adenina, y este complejo entra al interior del núcleo. Este compuesto de la proteína y el RNA mensajero va a través de del RNA guía, va escaneando, prácticamente buscando los distintos genes hasta que identifica la secuencia que quiere silenciar permanentemente, se une, y a través de la acción de esta proteína cambia una base de guanina por una de adenina, y el gen queda silenciado definitivamente, y en este caso específicamente se deja de producir PCSK9, el receptor ApoB actúa a sus anchas y el colesterol LDL disminuye de forma significativa. Esto, insisto, es un cambio en la historia de la medicina, no solamente de la dislipidemia, no solamente de la cardiología, de la medicina en general, donde muchas enfermedades, como decía yo en la introducción, consideradas incurables, como una calamidad cuando una persona las tenía, van a poder ser simplemente cosas del pasado. Bueno, los estudios HART-1 es un estudio de búsqueda de dosis, básicamente para ver eficacia y seguridad, en los cuales 10 pacientes con hipercolesterolemia, enfermedad heterozigota, que tuviesen alto riesgo cardiovascular, que estuviesen tratados con dosis máxima de estatina, y que el colesterol LDL no estuviese en meta, se distribuyeron en 4 grupos de 3 y un grupo de 1. Los dos primeros grupos, 0,1 y 0,3, eran dosis subterapéuticas. El grupo 3, 0,45 miligramos por kilo, y el grupo 4, con un solo paciente, 0,6 miligramos por kilo, ya eran drogas terapéuticas. Insisto, básicamente, eficacia y seguridad. Y aquí tenemos lo que ocurrió con PCSK9. Las dosis de 0,45 y 0,6 lograron reducciones de PCSK9 circulante hasta el 84%, y la reducción de colesterol LDL fue hasta el 55%. Más allá de los valores de reducción de LDL, que puede ser a simple vista, no son impactantes, lo importante es que esto es una reducción de por vida. Pacientes con una enfermedad incurable, la hipercolesterolemia familiar heterozigota, en dosis máximas de estatina, que vamos a poder disminuir por tiempo indefinido, por siempre, para siempre. Aparentemente, hay que esperar que nos depare el futuro, el colesterol LDL. ¿Qué impacto tendrá ese salud cardiovascular? Esta historia continúa. La otra droga es un RNA pequeño interferidor. Ya hemos discutido, hemos enseñado, hemos
ya definido en otras clases, que todas las drogas que terminan en la palabra Irán, en el sufijo Irán, son RNA pequeños interferidores que a través del silenciamiento posttranscripcional del gen, con una terapia basada en RNA mensajero pequeño, básicamente silencian la expresión de un gen, en este caso del gen que produce la lipoproteína A, y el objetivo es disminuir la LPA pequeña. Otro estudio, una vez más, para buscar dosis, 340 pacientes que fueron preseleccionados, 48 randomizados en grupos de 6 y el grupo placebo de 12 en dosis que iban desde 4, 12, 32, 96, 304 y 608 miligramos, y los resultados impactantes, la dosis de 608 miligramos produjo reducciones prácticamente del 100% de la LPA pequeña, muy similar a lo que ya vimos en el estudio Apollo, donde reducciones del 96%, y el estudio Ocean, donde hubo reducciones del 101% de LPA pequeña. ¿Qué impacto tiene esto en salud cardiovascular? Hay que esperar el futuro, hay que esperar los estudios de fase 3 para ver qué ocurre con los eventos, pero suena lógico pensar que si la LPA pequeña es un marcador de riesgo, está asociado con alto riesgo cardiovascular, al disminuirlo, el riesgo debe bajar significativamente. Pero como en medicina las evidencias son imprescindibles, sorpresas nos hemos llevado, hay que esperar resultados. Pero definitivamente una aproximación muy prometedor al riesgo residual en dislipidemia. La otra droga muy interesante también es una droga bioral que pertenece a el grupo llamados péptidos macrocíclicos, son polipéptidos de gran tamaño que contienen varios cíclicos grandes, lo que hace que no puedan ser inactivados o sean susceptibles de ser atacados por las proteasas intraabdominales, tiene una adecuada biodisponibilidad, perdón, es eliminado por vía renal e interactúa con el PCSK9, inactivando la posibilidad del PCSK9 se une al receptor de ApoB, aumentando el edema del receptor y en consecuencia disminuyendo el colesterol LDL. Otra vez, estudios fase 1 para búsqueda de dosis, 1B, 668 pacientes preseleccionados, 389 randomizados, con una proporción 1 a 1 a 1 a 1 en dosis de 6 miligramos a 30, 77, entre 76 y 77 pacientes en cada grupo, incluyendo placebo, 8 semanas de tratamiento, 8 semanas de seguimiento, y básicamente eran pacientes balanceados entre hombres y mujeres, con un colesterol promedio 119, que tenían riesgo vascular, ya tenían evidencia de aterosclerosis clínica, que tenían riesgo intermedio o alto, y tenían riesgo borderline con esa distribución que ustedes están viendo allí. El 39% no estaban recibiendo estatinas, 34% estatinas intensidad baja a alta y 26% estatina de alta intensidad. Y los resultados, significativa reducción hasta el 60% de el colesterol LDL con una droga que a través de la administración bioral inactiva el PCSK9, que es un cambio de paradigma en relación con lo que conocíamos hasta ahora, que eran los anticuerpos monoclonales. Y ahora la pregunta que quisiera que eventualmente algún hemodinamista, Carlos, José Miguel, el doctor Vilore que están escuchando, puedan comentar al final. Esto es un subestudio del estudio Pacman AMA, los cuales 300 pacientes con un infarto agudo fueron randomizados a recibir alirocumab o placebo. 265 pudieron ser analizados y el seguimiento en el tiempo se les hizo una evaluación a través de imágenes multimodales de al menos 2 arterias no relacionadas con el infarto. Las 3 modalidades fueron el IBUS para evaluar volumen de placa, el otro era una modalidad que se llama espectrofotometría cercano a la luz infrarroja, SIR, y la tomografía de coherencia óptica. A través del IBU vemos el volumen de placa, a través del SIR, básicamente el volumen, pero del core lipídico, específicamente el core lipídico, y la tomografía de coherencia óptica, el espesor de la capa fibrosa de la placa. Se definió como triple regresión los pacientes que tuviesen disminución significativa de los 3 parámetros. Es decir, del volumen de placa, del core lipídico y que se aumentara el grosor de la capa fibrosa. 32% de los pacientes tuvieron triple regresión, 40% del grupo del irocumab, 23% del grupo paseo, con una diferencia significativa, y los valores de colesterol LDL, por supuesto, en el grupo que regresó
fueron 27 miligramos por decilitro por debajo del grupo que no regresó. En definitiva, el punto final combinado de este subestudio era puntos clínicos de muerte, infarto al miocardio, revascularización urgente, y fue menos frecuente en el grupo que tuvo la triple regresión. 8.3 versus 18.2 con una P de 0,04. Y lo importante es que hubo algunos factores predictores de triple regresión. Aquellos pacientes que tuviesen en el momento basal un core lipídico mayor fueron los que tuvieron mayor triple regresión y mayor impacto en disminución de eventos clínicos. Insisto, esta es regresión de la arteria no culpable. El paciente que tuvo un infarto, se le hizo cateterismo, se trató o no se trató la arteria culpable y tenía al menos 2 arterias con obstrucciones significativas que no hubiesen tenido un infarto, fueron las que fueron evaluadas de forma secuencial, y en esas arterias es donde se ocurrió la triple regresión y eso impactó en eventos cardiovasculares finales. Esto motivó a un editorial del doctor Jim Talescott, conocido por todos nosotros, y básicamente él plantea que tiene el potencial de clarificar el beneficio clínico del descenso potente y muy precoz en colesterol LDL después de que el paciente tiene un síndrome coronario agudo, es decir, bajarlo desde el mismo momento prácticamente que el paciente llega a la emergencia y de forma muy poderosa. Y ya vemos que tenemos drogas que son capaces de lograr ese rápido y potente descenso. Y yo me planteo entonces si esta reducción aguda, rápida, eficiente y potente del colesterol LDL en pacientes con síndrome coronario agudo no será la mejor opción para tratar a las arterias no culpables. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, la mesa redonda, y espero haber dejado servida la mesa por una interesante discusión. Y con esta imagen también generada por mi inteligencia artificial, la dejamos de marco para las preguntas y respuestas. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Elianca, por la interesante conferencia. ¿Ya están conectados? Sí, pero no me dejan prender mi video. Ariana no quiere verme, no importa. Aplica la inteligencia Ya ustedes me artificial ahí. conocen. Aplica la Sí, bueno, yo inteligencia artificial y mientras prende eso satelitalmente. Alianca me descensura, quiero Vamos a preguntarle a hacer, Elianca, vamos fíjate, a hacer un ejercicio Elianca, de preguntas cortas y respuestas cortas Vale, para ver vale, si vale. abarcamos la mayor cantidad posible de... pero no hable porque no hable porque nos quitas tiempo. Dale, Elianca, pues. Bro, ¿cómo está? Gracias por la fíjate, presentación. 2 estudios bien interesantes, 3 estudios que tú presentaste. Vamos a comenzar de atrás para adelante con el estudio del Clear Outcome. Básicamente estos son pacientes con intolerancia a las estatinas. Primero que hay que resaltar que es una Sí. condición muy poco frecuente. ¿Tú crees que esta va a ser la única indicación de ácido bempedóico o ácido bempedóico va a estar en otro punto, en otra parte, otra indicación en las guías para los pacientes con dislipidemia? Seguro que sí, Doc. O sea, esto es un estudio muy completo, además es un estudio hermoso, pero pues inicialmente se utilizó para los intolerantes a estatina. Hay que ver realmente cuáles pacientes son intolerantes a estatinas. Las guías dicen que aproximadamente un 15%, pero cuando le metes en la lupa, no son el 15%, es aproximadamente un 9% de los intolerantes. De hecho, se estima que uno de cada 15 pacientes que dice ser intolerante a la estatina, solo uno es intolerante realmente a la estatina. Entonces, eso hay que ver bien realmente cuál es el paciente intolerante a la estatina. Pero el estudio no solamente se basó en eso, sino además de quién deseaba tomar estatina por algún efecto adverso que no se comprobó realmente si era intolerante, y además aquellos pacientes que venían tomando estatinas a dosis mínimas o a dosis máximas toleradas, pero que no alcanzaban las metas LDL. Y yo creo que hacia allá va el punto, ¿no? Aquellos pacientes cuyos dicen ser intolerantes a la estatina y toleran dosis máximas de 20 o 40 en el caso de la atorvastatina, pero que aún así no alcanzamos las metas LDL. Pues yo pienso que el ácido bempedoico va a ser una alternativa para este tipo de ¿Se pacientes, además de justificaría todos combinar, los beneficios que da. se justificaría combinar ácido bempedóico con estatinas trabajando los dos en la misma ruta metabólica? ¿Y qué pasa con ese riesgo de colelitiasis y problemas de gota, etcétera? Sí, bueno, en este estudio en particular, 22% de los pacientes estaba ingiriendo atorvastatina
y la incidencia de gota y elevación de enzimas hepáticas tampoco fue tan significativa. Habría que ver qué realmente dosis podrías asociar al ácido bempedoico en este caso, ¿no? Pero el 22%, o sea, la cuarta parte de los pacientes estaba con estatina a dosis máximas toleradas. Habría que ver realmente cuáles se van a beneficiar de la combinación. ¿Tú crees? La verdad, Carlos, nada más un inciso, la verdad que el intolerante real probablemente es muy bajo, pero el intolerante funcional es muy alto. El que no Funcional quiere quiero tomar decir, estatina. el que no quiere tomar estatina. De Sí. hecho, ¿La todo el que toma? entró en este estudio expresamente y por escrito dijo, no quiero tomar estatina o no la tolero simplemente. Así es. Y ese porcentaje es bastante más alto que el que nosotros queremos creer. Por lo que Exacto. esto, eventualmente, mientras las redes se encargan otra vez de destrozarlo, como han ido Sí, destrozando la estatina durante la años, estatina. probablemente va a ser una opción. De hecho, yo vi en el ACC, creo que fue en el ACC, un stand que estaba ofreciendo la combinación de ácido bempedoico con ezetimibe. Con ese, si eso ya está, Y con 10 entonces miligramos. Exacto. pudiera ser una Sí, opción porque para muchos pacientes. sin Realmente fue lugar a Una dudas, efectivo, alternativa. tanto en sí, prevención secundaria como en prevención claro. primaria. Sí, Y primero ya además demuestra también, que reduce eventos. total, Sí, El sí, problema sí, total, es muy la importante. potencia, baja 28%, pero si tú le sumas el Exacto, LDL, 16% pero y reduce. 22% de PCR. cetimide, ya vas a tener un mayor impacto, sin lugar a dudas. Yo Sí, pienso que es perdón la un fármaco que interrupción. va a prometer si se estudia bien y si se estudia también como tratamiento combinado. Hay que ver el futuro del ácido Hay una bempedoico. cosa, hubo algo interesante estadísticamente, que es que esta intervención disminuyó el MACE, pero el MACE primario, el MACE secundario, o sea, el primer MACE, el segundo MACE, el tercer MACE, o sea, que va disminuyendo a lo largo Claro. del tiempo episodios cardiovasculares recurrentes. Me pareció No, también y sumamente además interesante porque se hizo un subanálisis ahora, y no solamente fue durante el estudio, sino que también de forma tardía bajó aún más el riesgo de eventos eso cardiovasculares, fue tanto del recurrente. MACE 4 como del MACE 3, como se hizo en el principio del La, estudio. la demostración, hermano, hay que bajar el colesterol lo más Total, que se total, pueda, sin Así de lugar a alguna dudas. manera, así Eso sea hay que con té bajarlo. verde. Ujú. Stop CA, ¿tú crees que después de este estudio la Sociedad de Cardiología debería mandarle una carta a los hematólogos y los oncólogos que todo paciente que va a recibir antraciclina le den atorvastatina 40? Segunda pregunta, ¿será mejor el resultado con Rosu 40 o con atorvastatina 80? Y esto por bajar colesterol o propiedades pleotrópicas. Ahí tienes bastante para conversar. Bueno, sí, muchísimo. En realidad, el mundo de la cardiotoxicidad para mí ha sido de verdad un mundo aparte, ¿no? Pero es un mundo que hay que explorar mucho y pienso que no hay que llegar a la entidad clínica, sino a la entidad subclínica, ¿no? Y saber cuáles son los pacientes que realmente tienen riesgo de cardiotoxicidad para indicar en esta oportunidad, en este caso, una estatina en riesgo. Evaluar el riesgo de los pacientes que reciben este fármaco, como lo comenté en la intervención, es 1 millón de pacientes por año que reciben este fármaco. Y los pacientes con linfoma, en este caso del estudio, son pacientes que tienen toxicidad tardía. Entonces, pues evidentemente hay que individualizar el paciente y reconocer realmente cuál es el paciente que tiene riesgo de cardiotoxicidad sin llegar a ver cuáles son los signos de insuficiencia cardíaca, sino reconocer el paciente antes de llegar a la insuficiencia cardíaca. Yo En particularmente relación, se lo daría a todos los pacientes. en relación a la atorvastatina que se hizo en este caso, tuvo un buen resultado. Sin embargo, se hizo un estudio previo con rosuvastatina y no dio tan buenos resultados, ¿no? Pero tenía que ver también con la dosis de antra y tenía que ver también con la edad que tenían los pacientes. Entre más dosis de antra, pues mayor cardiotoxicidad. Entre la duración del tratamiento, mayor cardiotoxicidad. Entonces habría que ver en qué momento iniciarlo y hasta qué momento seguirlo. ¿Tú qué crees, José Miguel, hermano de hematóloga? Yo, sí, especialista en linfoma. Yo lo iniciaría de rutina. O sea, la verdad, una intervención sin mayores efectos Sencilla, colaterales, económica hoy a en menos que día, tenga alguna pues contraindicación sí, particular para usar atorvastatina, se bueno, lo daría todo de rutina. Es así mucho el es, Sí, beneficio en comparación con el riesgo, me parece inicial. el estudio que hizo sin duda. tuvo tal vez quizás un sesguito allí, no sé qué opinan los técnicos en imágenes, pero según la guía de cardiología dicen que, bueno, hay que iniciar una técnica de imagen, en este caso el eco es la técnica que usamos y la resonancia, pero en este estudio algunos fueron a resonancia, otros fueron a eco o algunos iniciaron con resonancia y Sí, otros bueno,
con A lo eco mejor y hoy en realmente día todo. esos pacientes deberían hacerse todos con strain, posiblemente hoy en día, pero bueno, Exactamente. pero es cuestión de la época. El, estatinas en pacientes con HIV. Los pacientes con HIV se están muriendo de problemas cardiovasculares. Así Estos es. son pacientes de supuesto bajo riesgo. Yo no creo que esos pacientes, ninguno sea bajo riesgo, que le dieron una estatina que no tenemos aquí, de potencia intermedia. ¿Tú crees que todo paciente con HIV debemos darle estatina? A mí me encantó este estudio. Uno, porque me permitió estudiar las enfermedades infecciosas. O sea, yo no veo muchos pacientes con HIV con enfermedades cardiovasculares, pero me metí en este mundo y a mí me encantó este estudio. Y es cierto que tú lees recientemente o siempre que aumenta el doble del riesgo cardiovascular en pacientes por VIH, pero realmente no sabes cuál es la causa, ¿no? Y realmente no sabes si se benefician o no de las estatinas. Pero cuando evidencias las causas de actividad inflamatoria, de actividad inmune, y revisas cuáles son las propiedades que tienen las estatinas, dice, wow, entonces sí, realmente resultan más allá de la disminución de LDL, ¿no? Que tienen los pacientes. Además, es un paciente muy complejo, ¿no? Porque a mí me parece que es una interacción de huésped, virus y terapia. O sea, las tres cosas intervienen en el riesgo cardiovascular. Entonces, Sí, ¿a los qué punto antivirales. vas a tratar, Antivirales no? Hoy en día la terapia triple actual es menos inductora Menos de problemas, heterogénica, pero menos igual, heterogénica, pero yo Claro. creo Pero que igual, pero igual, igual, es una sí. terapia económica, sencilla y que no tiene Hacen mayores mucha complicaciones. enfermedad cardiovascular y la enfermedad cardiovascular es Mucho. muy Es agresiva en estos muy pacientes. severa y muy agresiva. José Miguel, ¿tú Sí. crees que hoy en día los pacientes con síndrome coronario agudo que están en una mesa de hemodinamia, por un lado tú le estás metiendo la guía para hacerle el cateterismo, por el otro lado pierna le está poniendo el inclisiran o cualquiera de estas drogas potentes para bajar el LDL? ¿Tú crees que esto se Sí, justifica? a Sí, mí me encantaría. olvídense de los Todo valores el tema. LDL. Supongamos que no estamos hablando de costo. Supongamos que me regalan la ampolla junto con el Sten y la promocionan, se la pongo inmediatamente. Saliendo de la sala que le pongan su primera dosis, el próximo mes la dosis, o cada 6 meses de acuerdo a la que usemos. Pero me parece que absolutamente, no hay ninguna duda que los eventos recurrentes secundarios es el talón de Aquiles de cualquier intervención de la enfermedad coronaria. Nunca se detiene, siempre tiene, vas a volver a ver a estos pacientes en algún momento de la historia natural de su enfermedad, y esto es una forma de disminuir la posibilidad de que esos eventos recurrentes aumenten o se presenten, sin Yo ninguna creo, duda. Claro. tú dijiste precio, y yo quiero darle una noticia, hablando con la gente de Novartis, ya en países en Centroamérica, en México, en Argentina, lo están comercializando con un nombre distinto al resto del mundo para darle un precio, que el objetivo de ellos es que tenga un valor similar a lo que costaba el año de Crestor cuando Crestor salió. O sea, que va a ser una Imagínate, droga más imagínate. accesible de lo que nosotros pensamos. Sería fantástico, sería fantástico. El inclisiran. Probablemente vengan los stents con el inclisiran adosado a la caja y entonces uno de una vez inicia el tratamiento en la sala, pues. El combo. Claro. Carlos, ¿y qué Sí. opinión te merece entonces a futuro el BB1? Pero mira, ellos están sacando el Ever 2 para que sea más, tenga mayor especificidad práctica, que sea más rápida la acción. Yo creo que a mí me parece impresionante y que tenga más posibilidad, porque la reducción no es 100%, porque no actúa en todos los hepatocitos. Hay hepatocitos que van a seguir produciendo PCSK9, pero sin lugar a duda, esto abre o sea, aquí la imaginación es el límite de las Pero personas es que trabajan en biología una sola molecular. inyección en la vida, una sola Es inyección y una lo sola demás se queda. inyección y Es una, aparentemente hay que esperar que si eso se recupera a largo plazo, pero pareciera que no. Y es tú una estás intervención curando curativa. una enfermedad, curas la lipidemia, curas enfermedades que hoy en No, día no, eran o sea, eran prácticamente una opción, curas a los pacientes, los curas. Eso hay es que, impresionante, hay que comprarse una tijera de esas. sí, señor. Sí. Así es. Y el lepoticirán, Bueno, uno suena absolutamente lógico que si tú bajas LPA pequeña, pues vas a reducir el riesgo. Los pacientes con LPA pequeña elevada tienen riesgo de estenosis aórtica en aorta no bivalva, de fibrosis coronaria, de ACV, insuficiencia cardíaca. Lo que Total, faltaría que sería, ver si realmente al bajarlo va a decir, debe parecer. O sea, tú bueno, desaparece el LPA, 100% reducción. Es total. impresionante los resultados. Es una intervención fabulosa y no tenemos ninguna herramienta para tratar el Y EPA. ojo, No hay ninguna el intervención. 30% de la población tiene LPA pequeña Ah, elevada. Pasa que no lo medimos. no lo O sea, medimos porque solo no cada tenemos cómo 10 intervenirlo. pacientes que van, 3 pacientes, bueno, pero el paciente que tiene LPA pequeña alta, hoy en día lo que hay que hacer es bajar el colesterol mucho más de lo que lo estamos bajando. De hecho, el estudio de FENSE, que yo siempre lo nombro, si tú bajas colesterol por debajo de 40,
el impacto negativo del LPA desaparece. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos medir el LPA a más pacientes, porque por cada 10 perfiles lipídicos se te están yendo 3 con LPA elevada que tú no sabías. Y con respecto al individual del PCSK9 por Oral. vía oral, ¿tiene algún sentido con respecto a los subcutáneos? Yo honestamente no lo creo. Yo creo que eso es, bueno, es retar un poco la farmacología. Hay que ver los costos cómo sale, porque debe ser una droga muy costosa. Y si tienes drogas al mismo precio, que lo vas a dar 2 veces al año, o una vez en la vida, yo particularmente no la escogería si puedo tener las otras drogas, sin Total, lugar a dudas. total. Yo quería hacer un comentario, Juan, si me permite. Claro. Claro. Rapidito. Rapidito. Ah, bueno, a mí sí, rapidito. Sí, Bueno, una pregunta rapidito. el comentario es el siguiente. Mire, no, es que no perdamos de vista que la dislipidemia familiar es genética, es una anomalía genética de ese receptor que lo hace funcionar mal, ¿ok? Entonces, fíjense lo siguiente, esas tijeras moleculares que alteran este receptor, por supuesto que van a ser útiles, por supuesto que van a ser exitosas. Las interferencias de ARN del mensajero, en relación a la lipoproteína, en este caso lipoproteína A, por supuesto que tiene que ser exitoso. Lo importante es que el vehículo llegue hasta donde debe llegar, porque una vez que llega, el mecanismo de acción de estas drogas tiene que ser exitoso, porque como dije en un principio y al inicio de mi bloque, están emulando lo que el organismo realmente hace para regular los procesos, para mejorar el estado de salud, autosanarse, autorregenerarse. Interfiere con las moléculas de RNA mensajero, es decir, rompe la receta, ¿ok? Y corta lo malo. Es decir, que eso sí tiene que ser la pregunta, y me encantó la respuesta que dijo José Miguel. Si a mí me la da, yo la uso. Es que hay que usarla porque sí, porque los estudios han demostrado eficacia y han demostrado seguridad. Ojo, los últimos estudios realizados. Y de hecho en Estados Unidos las tijeras moleculares para este receptor, Carlos, tú sabes que ya se está comercializando edición genética para este receptor. De hecho, lo que no se está comercializando a gota gruesa son los RNA interferentes de lipoproteína. Tenés a Bartolomé Spinizzola pidiendo la palabra, Juan. Ok. Bartolomé. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Sí. sí, sí. Sí, rapidito, por favor, que estamos en tiempo. Quería comentarles brevemente con el tema de las estatinas en los pacientes con cardiotoxicidad. Si es verdad que nosotros en la parte de la cardiopatía isquémica estamos claros que el ejercicio puede dar bueno, unos resultados favorables y que los pacientes realmente no lo cumplen como deberían. En este tema del paciente con cáncer, los estudios más recientes y la línea de investigación dicen que el ejercicio va a ser lo que dé mejores resultados a largo plazo. Entonces hay que ver si todos esos pacientes que estemos indicando con estatina no empiezan a abandonar los programas de ejercicio entre los ciclos de quimioterapia porque empiezan a presentar efectos adversos a las estatinas. Entonces yo creo que es muy importante porque está claro el beneficio del ejercicio en los pacientes que están recibiendo antineoplásicos y darnos cuenta hasta qué punto las estatinas, porque son todos esos efectos adversos inespecíficos, como lo decía el doctor José Miguel, el doctor Carlos y la doctora Elianca, de que muchos de ellos no están bien comprobados, pero muchos pacientes dejan de hacer actividad física por clínica muscular inespecífica, nada comprobado. Y en el cáncer, definitivamente los pacientes en quimio se benefician de hacer ejercicio. Entonces, ese es el único punto, el único asterisco que yo le pondría. De resto, como son pacientes con muy poca tolerancia a IECA y a beta bloqueantes, porque de rutina son hipotensos, nos ayuda muchísimo el uso de las estatinas, siempre y cuando no dejen de hacer ejercicio. Ok, gracias. Juan, un mensaje final, Juan. Carlos, para un mensaje terminar final. con el No quiero dejar de decirlo. Okay. Pero, con respecto al Pan y de hecho el Yellow 3 que yo conversaré después, definitivamente el nivel de LDL colesterol, las metas que pone en la guía son muy blandas. Definitivamente los niveles de LDL colesterol se deben bajar mucho más. Y están preguntando entonces en el chat, la doctora Mayé, que si había mucho riesgo en bajar demasiado el colesterol con respecto a la síntesis de algunas hormonas que dependen de la molécula del colesterol. ¿Qué opinión te merece? Sí, bueno, precisamente eso es lo que yo quería decir y Leonardo también lo había comentado antes. Hay un subestudio del estudio Odyssey, que fue un seguimiento a 10 años,
en donde hubo cerca de un 12% de los pacientes que llegaron a niveles de colesterol LDL que en el sueño más salvaje que nosotros tuvimos pensábamos que íbamos a ser capaces de lograr niveles de colesterol con droga tan bajos, 10 miligramos por decilitro. Y el 27% llegaron a valores menos de 25. Y no hubo ningún efecto secundario en 7 años de seguimiento relacionado con esos valores. No le tengan miedo a bajar el colesterol. Tengan miedo a que el paciente no se lo bajemos lo suficiente y tengan miedo a que el paciente no se lo demos de por vida, que ese es otro mensaje importante. La terapia hipolipemiante es de por vida, por tiempo indefinido. Y está demostrado, ahí acaba de salir una publicación hace 2 semanas, cómo aumenta la mortalidad de los eventos cuando se suspende al paciente con cualquier indicación. Y Nosotros no tengamos miedo a los valores. Un paciente que ha tenido, por ejemplo, paciente que ha tenido un evento, después de estar recibiendo estatina, a pesar de estar en meta, la meta ya no es 50, la meta es menos de 45. Y está demostrado que reduce eventos sin efectos secundarios. No está demostrado ningún efecto en hormonas, en trastornos suicidas, que en algún momento se habló. El desarrollo de diabetes puede ser que haya aumentado, pero el beneficio es mayor, que lo supera en 10-1. Y por supuesto, los temas musculares hay que estar atentos, pero ya Elian que lo dijo, es menos del 1 por cada 1000 pacientes. Si no le tengamos preferentemente, miedo a ver las estatinas, preferentemente usar estatinas de alta intensidad, en la sin medida lugar de a lo dudas. posible. Sí, Muy pero bien, fíjate que estos pacientes que queremos llegar a esa meta de 40, muy pocos pacientes con estatina solo lo vamos a usar y vamos a tener que usar esta combinación, Estas sin lugar a combinaciones que dudas. estamos hablando hoy, por cierto, excelente, particularmente. Carlos. Genial. Gracias, Genial, Alianca. Elian, que genial, Carlos, fantástico. Gracias, Ado, por la invitación y por la presentación. Tan bella.